Bienvenidos a Vida Sana con Juan Carlos Simó y con Francesco Jeremía. Hoy tenemos al doctor Richard Guerrero. Richard, ¿a qué te dedicas exactamente? O sea, ¿cuál es tu especialidad? Yo soy cirujano general laparoscopista y soy cirujano plástico, reconstructivo y estético. Oye, pero bien completo, viejo, ¿eh? Sí. Levanto pesa y respiro bajo el agua casi. ¿Cómo que respiras? Bienvenido, ¿Tú haces buceo sin tanque? Sí, estamos incursionando en esa parte. Un deporte freelance, pero... ¿Y cómo se llama eso? Scuba diving. Así mismo. Parte, sí. Pero eso no tiene frío. Scuba es con tanque. Lo que pasa es que en las fases iniciales uno hace sin tanque. O sea que va libre. Ok. Pero o sea, tú eventualmente vas a bucear con tanque. Eventualmente. Así es. Ok. No, porque tú sabes que hay una disciplina que es lo que bajan... hacen inmersión libre. Diver o algo así, no me recuerdo cómo se llama. Que bajan muchísimo, duran como 2 o 3 minutos bajo el agua. Y la parte de levante de pesas, yo tengo mucho que hablar en torno al levante de pesas. Yo como médico, porque he visto con ojos de preocupación cómo nosotros mismos, la clase médica, tenemos un tiempo diciéndole a la población lo que tiene que hacer, pero no sentamos el ejemplo. Decimos a la población, tienes que ejercitarte, porque el músculo tiene una función inmunológica y muchas otras cosas, pero nosotros no lo estamos haciendo. Pero antes de comenzar a trabajar, que me interrumpa, papo, porque quiero... Habla un poquito de ti. De forma general, sin entrar en mucho detalle de intimidad. ¿Por qué medicina? ¿De dónde tú decides medicina? ¿Por qué? Pues mi deseo de ser médico nace en el colegio. Literalmente yo anhelaba estudiar algo que me permitiera retarme a mí mismo diariamente. Un nuevo plan, un nuevo plan de acción, un reto mental. Y mi madre, yo vengo de un hogar donde mi padre y mi madre ostentaron un matrimonio de más de 40 años. Mi madre era contable, mi padre no tuvo la oportunidad de estudiar a nivel universitario. Y yo veía que ambos hacían el mismo horario de todo el mundo, un trabajo de 8 a 5. Yo pasaba mi tarde con mis primos. ¿Tú naciste aquí? Yo nací en Santo Domingo. ¿Y viviste toda tu vida aquí? No toda mi vida. Viajé bastante a los Estados Unidos. We the people. We the people. Esas son las primeras palabras de la Constitución norteamericana. Y tengo una gran influencia de la cultura norteamericana. Tengo muchos amigos veteranos en fuerzas especiales, ex Delta, de SEALs y demás. Creo que tomé mucho de su cultura y lo apliqué a mi propia vida. Y ya luego te contaré algunas cosas que me tocaron hacer al respecto de algunos consejos que muchos de mis amigos me dieron. Yo decidí estudiar medicina porque quería un reto. Mi madre es contable. En algún momento trató de enseñarme cuál era su trabajo y entre los 16 a 18 años yo le dije, yo no puedo hacer tu trabajo. Yo no me la puedo pasar en una oficina de 8 a 5 porque ese no es mi viendo números. No, eso no es mi vida. Encerrado, viejo. Entonces le digo... Ponchando tarjeta, viejo. Le digo a mami... sin querer, ¿verdad? Menospreciar. Hay decisiones. Pero no todo el mundo está hecho para eso. No, viejo, imposible, viejo. No. Y claro, el sol sale para todos y todo el mundo usualmente le pone la cara en diferentes ángulos. O sea, hay gente que le gusta eso. No le gusta usualmente el reto de tener que tirar para adelante. O sea, para adelante me refiero, el que también labora tiene que tirar para adelante. Porque tiene que llegar puntual, tiene que hacer muchas cosas, pero... Es un asunto de elección. Hay gente que, como es el tipo de personalidad, como dice en The Edge Effect, Eric Braverman, la gente que son medio dominantes de serotonina, que todo es estructura, o sea, lo mío tiene que, yo sé lo que me voy a ganar. Y hay gente que son los números, o sea, dopaminérgicos, o sea, lo mío es viejo, en la adversidad que yo más tiro para adelante, me meto en lío para salir para adelante. Yo comparto esa opinión, Juan Carlos, porque
Yo soy un jovencito. Yo apenas tengo 40 años, pero he pasado más de 3/4 de mi vida viviendo bajo la filosofía de que tú saltas y el paracaídas llega más adelante. Siempre fui así. Hay una escena de una película donde sale Don King y Don King le dice a Tyson, firma el papel. Y Tyson le dice, pero ahí no hay letra. Y dice, firma, que la letra la ponemos después. Muchas de las decisiones en mi vida fueron viscerales, pero siempre guiadas por ese deseo de I'm gonna do this. Voy a hacerlo porque me nace del fondo del corazón, porque entiendo que aquí es donde debo de estar. Y la medicina fue precisamente eso, una decisión muy visceral, pero a la vez muy de acá del corazón. ¿Estudiaste aquí o allá? Estudié aquí medicina general y parte de mi entrenamiento como cirujano plástico fue en Essex Surgical, en New Jersey, con el doctor George Peck, hijo. Entonces, volviendo a aquellos años, le digo a mami, me voy a la universidad a hacer medicina. Mi tía, que es patólogo forense, me dice, tú eres loco, ¿cómo tú vas a hacer medicina? Eso son 20 años de estudio. Y le dije, pero eso es lo que yo quiero hacer. Long story short, ella me regala mi primer atlas de anatomía. Y me dice, yo todavía no estoy convencida porque tú no vas al Darío Contreras. Y si tú pasas una tarde en el Darío Contreras, mira a ver si tú todavía tienes el temple. Así que me fui, me pasé la tarde y la noche en el Darío. Y ahí, en la emergencia, ahí vi de todo y un poco más. Mi respeto para el staff del Darío Contreras. Salgo del hospital convencidísimo de que voy a hacer medicina. Y la tercera fase era entonces ahora tienes que ir a la morgue. Ve a la morgue de la universidad a ver qué encuentras, si de verdad es lo que tú quieres hacer. Efectivamente fui para la morgue de la universidad, estuve en el Instituto de Anatomía, vi muchísimas cosas y dije a quién más tengo que convencer de que esto es lo que quiero estudiar. Inicio mis estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En aquellos años apenas iniciaba el despliegue de tropas en Bagdad y yo me mantuve muy conectado con lo que sucedía en esta parte del mundo porque entendía que los grandes avances tecnológicos se habían dado por la guerra. Todo lo que nosotros habíamos aprendido en materia de implementación de tecnología, protocolos de atención en trauma, cirugías de emergencia, era por lo que sucedía en la guerra. Yo me formé en una época en la que escuché a muchos de mis profesores contraponerse a la opinión de utilizar un torniquete y la guerra nos mostró que justamente los torniquetes salvan vidas. Y así vi cómo se reescribió la historia de la medicina de trauma, medicina prehospitalaria. Prontamente inicio en la Armada Dominicana, antigua Marina de Guerra. Ahí me alisté como raso. Y ahí pasé 5 años mientras concluía mis estudios. Al terminar los estudios, entonces había que seguir las rutas. Me voy de pasantía al interior del país. Y como ya te dije que todo lo que había querido eran los extremos de la acción, me fui a la frontera. A 5 kilómetros de la frontera con Haití, en un campo de Elías Piña. Donde para tener señal, cuando eso estaba en los BlackBerry... ¿Cómo se llama ese campo? Potroso. Está a 1 hora y 20 minutos de Comendador. Comendador es el pueblo, sí, bien cerca. Yo iba en un camión rodeado de nacionales y extranjeros con un shamak, una prenda de vestir árabe para cubrirme del sol. Y ese camión duraba como 1 hora y 20 minutos, 1 hora y media para llevarme a la UNAP, que es la unidad de atención primaria. Desde donde yo no tenía ni señal. Entonces yo me subía al techo de la UNAP y levantaba el celular y ponía el celular en speaker y de ahí yo me comunicaba. Estoy aquí, llegué. Pero siempre en el extremo, siempre a lo más. Y mi madre me decía, muchacho, de verdad nosotros no entendemos el por qué tú siempre te llevas al extremo. Hago mi pasantía ahí y me dice, entonces, ¿siempre vas a estudiar la cirugía? Le digo, sí, me voy a concursar en cirugía. El primer año que concurso, nosotros presentamos nuestro expediente y se nos hace una entrevista. Yo no califiqué. Y ese año me voy a trabajar a aeroambulancia. Cuando llego a casa y le digo, no entro a la especialidad, pero ahora tengo un nuevo trabajo. Y me dice papi, ¿y dónde va a trabajar? Digo, yo en un helicóptero en aeroambulancia. Ahí vamos otra vez el muchacho. Y le digo, sí, voy a estar en operaciones aéreas y terrestres de aeroambulancia. Y entonces las operaciones terrestres las hacía en Barrick, Pueblo Viejo.
cuando el proyecto inició sus operaciones, y las operaciones aéreas las hacía en El Higüero. El caso es que todavía había un crossover de cosas de cómo es que este muchacho que aspira a ser cirujano se encuentra todavía haciendo cosas como del extremo. Y así pasó ese año. Volví a concursar y entré a la especialidad de cirugía. Y una de esas preguntas que mami me dijo, pero entonces la cirugía, ¿por qué es? ¿Es que te gusta la sangre? ¿Es que te gusta la adrenalina? Y yo le dije, mira, me nace la idea de hacer cirugía porque yo quisiera hacer una especialidad que me permita que tú no envejezcas. Me gustaría poder hacer algo que contrarreste el efecto del envejecimiento. Y creo que iniciando la cirugía, pues que más que la cirugía plástica y reconstructiva, poder tener la oportunidad de utilizar esta rama de la medicina para devolver la función a un paciente que ha perdido no solo su estética, sino también su funcionabilidad. Y justo lo digo porque en el programa, después de hacer mis indagatorias, encontré que la cirugía plástica abarcaba la cirugía de mano, miembro superior, nervio periférico, plexo braquial, y una de mis grandes pasiones, que es las malformaciones en los niños, como es el labio hendido y el paladar. Ahí fue que la chispa encendió y le dije, ok, voy a llevar esto. Coño viejo, pero eso es una vida prácticamente, digamos que en busca del extremo, hacia una convicción de no buscar lo fácil o lo cómodo. Fíjate como algunos autores, incluso hay un autor, no conozco quién es, pero sé que no es un Navy SEAL, es un Special Force, un comando que decía comfort zone is a bitch. O sea, el área de comodidad es una puta. Y decía Milo Sarcev, un amigo que es de los top coaches en el mundo de fisiculturismo, dice: the only way to grow is going out of your comfort zone. La única manera de crecer es fuera de tu área de comodidad. Hay que retarse en todo el sentido de la palabra. Y cosas yo he conversado con Checo, más o menos para vayas entendiendo que voy haciendo mucha empatía contigo, es de que nada que me reta a mí, nada que me reta me apaga. E incluso yo sigo estudiando muchísimas cosas vinculadas a la parte fisiológica y la parte de endocrinología, ese tipo de cosas. Claro, como oyente, bueno, soy médico en medicina funcional en el A4N y la Institute of Functional Medicine. Es que cuando yo agoto un proceso de conocimiento o de captación de conocimiento y luego de práctica clínica en la dimensión de la alimentación y también algunas estrategias de biohacking, siento como que ya di en el punto que el sweet spot, que yo me siento cómodo con lo que yo hago, si no busco algo nuevo que implementar, me voy apagando, me voy desmotivando. Y fíjate también, yo hice vida militar aquí por un tiempo en República Dominicana. Y lo he dicho en otro podcast, pero para compartirlo contigo, yo recuerdo, estaba en formación me habían asignado al Comando de Seguridad de Base en San Isidro, en la Fuerza Aérea Dominicana. Y estábamos parados, no sé si era un sábado o algo, esperando para que lo dieran de libertad. Y estábamos en formación y pasaron 4 guardias con una boina, remangado, coño, como con un espíritu de cuerpo diferente. Y yo le comento, coño, ¿quiénes son esos? Y dicen, esos son la gente del Comando de Fuerzas Especiales. Esa vaina es pa' loco ahí. Al mes y medio estaba haciendo mi curso en el Comando de Fuerzas Especiales y me gradué como primer lugar. Cuando todos los otros, las apuestas eran que no, porque yo vengo de una familia clase media en República Dominicana. Me gradué en un colegio de clase media, por decirlo así. Quiere decir que viví con muchas comodidades, pero me gustaban siempre los retos. Y comenzamos 40 y pico y nos graduamos 12. Y con el primer lugar. Salvo que, claro que no tenemos aquí los insumos de la preparación de combate como en países desarrollados como Estados Unidos, pero sí te puedo decir que la parte física es una vaina que te quebranta mentalmente. Y yo más o menos en cierto modo he vivido ciertos aspectos de mi vida. Claro, muchas veces no planificado, sino cosas que me han pasado, que me han empujado fuera de mi área de comodidad, son las que me han llevado usualmente a mejorarme en muchos aspectos. En la actualidad, ¿qué estás haciendo, Papo? En la actualidad ejerzo como profesor de la Residencia Nacional de Cirugía Plástica Reconstructiva del Hospital Salvador Begotier. Es la única escuela de cirugía plástica actualmente en el país. Tengo mi práctica privada como cirujano plástico y reconstructivo. Estoy en CECIP, en la parte frontal del Palacio Presidencial. Estoy en Plaza de la Salud, en el Departamento de Cirugía Plástica, ofreciendo nuestro servicio en la parte de cirugía reconstructiva por cáncer. Y cuando digo cáncer, no solamente me refiero a cáncer de mama, sino a cáncer de cabeza y cuello. Los cirujanos plásticos reconstructivos tenemos la especialidad de tomar tejido prestado de algún lado y llevarlo a otro para hacer reconstrucciones. Igual en la parte de miembro superior.
O sea, abarcamos un territorio bastante amplio. ¿Qué hace ese miembro superior usualmente? En miembro superior atendemos lesiones traumáticas, malformaciones congénitas. Digo trauma a aquellos pacientes que por H o por R han sufrido heridas, cortadas, soluciones de continuidad, llámese abrasiones, quemaduras en las manos, fracturas múltiples, tanto en los dedos como en la mano. Pacientes también... Oye, pero te ha ido lejos, papu, ¿eh? Sí, la cirugía plástica en realidad es una rama muy amplia. Y yo lamento y le digo a mis estudiantes, los cirujanos plásticos actuales somos una especie de producto degradado porque cuando la especialidad nació, lo que hacían nuestros antepasados era increíble en materia de que tomábamos tejido de donde fuese para hacer reconstrucciones. Hay una imagen muy característica que ustedes pueden encontrar si buscan historia de un individuo que tiene la nariz pegada de la cara interna del brazo. Eso se le llama el colgajo de Tagliacozzi. Lo que Tagliacozzi buscaba hacer era reconstruir una nariz utilizando la piel de la cara interna del brazo. Y el individuo anda con la mano, con la cara pegada del brazo. ¿Por qué yo digo que somos un producto degradado? Porque en aquella época lo que nosotros hacíamos era demasiado versus la subclasificación de lo que hacemos hoy. Muchos de mis colegas se han erradicado a hacer una que otra cosa dentro del mundo de la estética, pero los cirujanos reconstructivos abarcamos un territorio súper amplio. Al cabo de que podemos tomar inclusive nervio de pierna o de brazo y transferirlo al miembro superior o el cuello cuando tenemos pacientes con lesiones de plexo. El caso clásico del individuo que viene bajando de Piedra Blanca a Bonao en un motor, sale volando por un lado y con esa hiperextensión del cuello y el movimiento contralateral del brazo tiene una lesión del plexo braquial. Para los que escuchan el podcast, el plexo braquial ese es enramado de... Sí, la ramificación que sale de la parte cervical del cuello, que es lo que permite que tú sientas y puedas mover el miembro inferior. Exactamente. Es el plexo. Y nosotros podemos hacer cirugía precisa para hacer esas reparaciones. O ya sea porque tomamos nervio, o ya sea porque movilizamos nervio de un lado a otro. Qué pena que te conocí ahora. Yo tengo una amiga muy querida de San Francisco de Macorís, la doctora Ginette, odontóloga, que por un trauma en un accidente de tráfico, o sea, quedó con el plexo comprometido, con la mano derecha prácticamente con espasticidad. Y prácticamente no tenía ningún tipo de... porque tenía prácticamente las raíces motoras comprometidas. Y ella sí aprovechó que había un especialista, creo que de origen mexicano, que vino a hacer como unas jornadas aquí de cirugía. El doctor Jorge Clifton. Ese mismo vino aquí y le trabajó y le permitió a ella recuperar bastante, tú sabes. Pero algo que no le favoreció mucho a ella, que tuvo que esperar mucho tiempo. O sea, mucho tiempo, tratando quizás con otros enfoques terapéuticos que no daban ningún tipo de resultado. Porque la única solución en ese caso era la intervención quirúrgica. Claro, no de cualquier persona, gente especializada en eso. Así mismo es. Así mismo es. Tú sabes que cuando un paciente tiene una lesión nerviosa, los músculos se atrofian. Las articulaciones se tornan rígidas. Evidentemente que en lo que el paciente espera recibir un tratamiento oportuno, debería someterse a terapia de electroestimulación nerviosa, terapia física. Para no perder la tonicidad muscular. Y el movimiento. Lastimosamente, exacto, y el movimiento. Lastimosamente, muchos pacientes, como el caso de su amiga, doctora Gine Ureña, tienen este retraso en el tratamiento. Y eso lleva a detrimento de la recuperación posterior. Por eso los pacientes con lesiones altas o bajas del plexo braquial, no tratados de manera oportuna, pueden desarrollar diferentes entidades como la mano en garra, sí, mano de predicador. Eso es una secuela de una lesión neurológica de un nervio motor o sensitivo que no ha sido tratada de manera adecuada. Y los cirujanos plásticos tenemos nuestra participación tratando este tipo de lesiones. Yo, en lo particular, te mencioné también que trabajaba con malformaciones como del labio y del paladar. Estos son procedimientos que se hacen libre de costos en muchos centros hospitalarios, donde estoy también lo hacemos, buscando devolverle al paciente la fonética adecuada. Un paciente con el labio hendido y el paladar, aparte de que es segregado por los demás, es un paciente que no puede alfabetizarse correctamente porque no logra una fonetización correcta y por ende no puede pronunciar las vocales de manera adecuada. Y ulteriormente,
en tiempos donde nos han enfermado con la comida, en tiempos donde ya no hacemos lo que hacían los espartanos en otra época, donde hemos tomado el ejercicio físico como si fuera un lujo, en tiempos así, nosotros todavía damos una respuesta a entidades patológicas que restan el aspecto masculino, como es la ginecomastia. Y la ginecomastia es una situación que hay muchos individuos que pululan nuestra sociedad, que son hombres, son masculinos, machos alfa, y tienen un grado de ginecomastia. ¿Qué es la ginecomastia? A mí me pasó, viejo. Ah, bueno. Pero mira cómo me pasó a mí. Yo en mi época, yo usualmente, como si vengo de una vieja escuela del culturismo, comencé a los 26 años a doparme. Pues yo hacía periodo de ciclo de dopaje, pero no como ahora que es all year round, tú sabes. O sea, yo hacía dopaje por 2, 3 meses, 4, después descansaba 6 meses. Y recuerdo en una ocasión parece que hice una competición. Salí de la competición, no sentía ningún tipo de compromiso en mi respuesta sexual, pero definitivamente pasó un proceso de reajuste. Parece que en un momento la LH hizo su trabajo de mucho insistir y tuvo un repunte de andrógeno repentino. No lo sabía, pero sí recuerdo que una mañana me desperté y cuando me fui a cepillar, que me puse así, me vi automáticamente el crecimiento del tejido mamario, tú sabes. Y efectivamente luego fue bilateral, de un lado más que de otro. Y nada, viejo, o sea, parece que esa dominancia de estradiol me llevó a esa posición. Y nada, que tenía en ese momento un gran amigo mío cirujano plástico, de los más viejos de aquí, viejo no de edad, sino en la práctica, que es el doctor Luis Andrés Cordero Espaillá. Muy amigo mío, en lo personal, muy. Sí, lo entrevistamos Checo y yo en una ocasión aquí, hace ya un par de años antes de la pandemia. Y prácticamente me dice, maestro, ahora sí, maestro, pase por allá. Y el tipo viejo me metió ahí el quirófano, me sacó, le hizo biopsia. Y definitivamente, como tú dices, viejo, o sea, hay factores que inciden más hoy en día con la gran contaminación ambiental que hay de los endocrine disruptors, la molécula de plástico. Esa vaina está acabando con los muchachos, viejo. Y fíjate la diferencia cuando dice un macho alfa, por cualquiera le puede pasar. Pero también hoy está pasando mucho en la juventud, es que vienen los niños incluso, reitero, con procesos de remodelamiento en todas las partes que tienen que ver con estructuras que tienen receptores de la parte de andrógenos, con remodelación desfavorable. Niños con micropene, estamos recibiendo nosotros ya, la doctora, la pediatra. Y yo hice un cursito en el IFM de endocrinología aplicada. Y vemos como, por ejemplo, esa baja tasa de conversión de la testosterona, DHT, hidrotestosterona, que tiene mucho que ver con la formación del genital, si está suprimido prácticamente, son micropenes, ¿tú me entiendes? Y el abordaje de eso es prácticamente cremas tópicas con DHT y también un abordaje ya con el médico apropiado para llevar esos niveles apropiados para que no sea muy tarde ya en la madurez sexual. Y comentabas de la ginecomastia tú. Sí, mira, el tema con la falta de testosterona y cómo la misma afecta al desarrollo, sobre todo en la prepubertad y en la pubertad, nos ha llevado a nosotros a tener que dar una respuesta más agresiva. Hemos visto muchos pacientes en consulta, jóvenes con ginecomastia, y para nosotros los hombres siempre... En la vida militar yo aprendí el suck it in. Si tú tienes una situación, yo suck it in, pero ya estamos en una época donde la gente no se queda de las cosas calladas. Por problema que tú quieras, mano. Tú puedes ser tipo viejo con más brazos, más pecho, mano. Y una tetica colgándote ahí, viejo, una vaina. Yo siempre le hago el comentario que antes de la pandemia mi hijo tenía como 8 años y fuimos a un cumpleaños de piscina. Y había niños de 8 años, que, o sea, algo que yo nunca había visto en mi vida, con celulitis en el pecho y sus teticas. Ese tipo de situaciones crean no solamente un cambio físico, sino un impacto psicológico adversísimo. Acá, viejo. Por el hecho de que todo tu compañerito con el pecho plano y entonces tú tienes un pecho femenino. Y entonces el problema con esto es esa mella en la masculinidad o en ese joven, en ese que está en una fase tan crucial del desarrollo como es la adolescencia. Porque te marca para el resto de la vida, viejo. Es un momento clave, viejo. O sea, tú te la pasas en la generación mía, que tengo 56. Tú te la pasabas, viejo, porque en aquella época la carajita nos rapaban, loco.
O sea, no era como ahora, loco, que eso es aquí lo que hay un matadero. Que está bien, eso es lo que estamos viviendo, no hay problema con eso, pero a mí no me tocó eso. Y entonces, viejo, era una vaina, viejo, que era viejo, o sea, masturbación limpia. Pero ¿qué pasó? Que en ese momento, no era tú no tenías las herramientas, porque todo el mundo era flaco. Había un par de gorditos, pero todo el mundo era flaco, jalado, ¿tú entiendes? Una tetota una coña en casa del diablo, brechando toda la vaina, mi hermano. Y usualmente cuando tú lograbas conquistar cualquier muchacha que fuera tu novia, para tú tener intimidad, eso era una vaina, esa dopamina en casa del diablo, te llevaba esa testosterona y esa capacidad de tú autopercibirte como un ente suficiente para satisfacer a una mujer. No lo que estamos viendo en el día de hoy, viejo. Aquí hay una crisis no de masculinidad, no de testosterona impresionante, viejo. Así es. Pero fíjate, el caso que tuve yo envuelto en redes sociales, bueno, el escándalo que hubo, que no he tocado nunca en redes sociales nada de este tipo de cosas, ni aquí en los podcasts, pero en estos días yo subo comentarios, algo de podcast. A mí me publican muchísimas cosas en podcast. Y algo que a mí me sorprende, papo. Checo, escucha esto. Un comentario hablando de una experiencia con mi papá, que mi papá dijo esto. Mi papá siempre decía, para llevar todo el plan de lo que estamos hablando tú y yo, eso está en mi Instagram, de hace como 2 o 3 días atrás, donde yo decía que mi papá era un amigo, era tan amigo de sus amigos, que él me decía, no hace mucho antes de su muerte, me dijo, oye, papi, tú eres así. Me dice, sí, yo soy de la gente que si me llama un amigo mío que mató a uno, yo le digo, dame un segundo, me con una pala. Porque yo elijo a mis amigos, yo no me junto con delincuentes. Yo sé que si Checo mata a uno, tiene que ser porque se metió en su casa o le pasó algo, no sé. El mensaje era que es un tipo muy leal de sus amigos. Soy un tipo ahí que me sorprende que es un hombre. Que yo no tengo calidad moral porque yo soy un cuernero para decir eso y que mi papá no se inventó eso. Le digo, caballero, no dije que mi papá era el autor. Pero con decencia, y vuelve para atrás, que yo no tengo calidad moral porque yo soy un cuernero. Loco, un hombre que tenga los cojones bien puestos, mi hermano, no estaba ni siquiera pensando en chisme, Y fíjate que, reitero, estamos en una sociedad que gracias a Dios ha evolucionado mucho, que el hombre tenga mucho más integridad en su valor de hombre y respete más a la mujer, y estoy de acuerdo con eso. Pero lo que pasó en redes sociales no es reflejo de lo que pasó en mi vida personal íntima, lo cual no hay, ni lo voy a hacer ahora. Pero ni siquiera las mujeres lo hacen ya. Y he reiterado, y ese tipo de perfil de inseguridad, de no amor a sí mismo, de irse solamente a la parte hedonista, de meter marihuana, hierba, fumar, comer, bebido, ya está, gol, importarle lo mismo. Oye, hay una crisis de masculinidad. Y esa parte que tú observas es definitiva. O sea, hay un cambio morfológico desfavorable en lo que son los patrones que caracterizan esa silueta masculina hoy en día. Y eso, aquí todavía hay esperanza, por decirlo así, porque vemos nosotros, que lo veo yo en mi caso particular, que usualmente la clase dominante desde el punto de vista económico, me refiero, que ha asumido mucho la costumbre gastronómica y el estilo de vida norteamericana, son los niños más afectados. En estos días, tomándote la palabra, lo que tú dijiste te lo voy a llevar al plano mío. A mí muchas personas que me conocen, clientes míos del gimnasio, que me conocían anteriormente, me buscan como consultor. Juan Carlos, tengo este problema, ¿a quién llevo? Llevan un niño que te da cuenta que está picando en testosterona, que quiere comenzar a gustar entre sus 15 y 16 años, bien delgadito, comenzó a cuidarse, rebajar, pero entonces tiene, compadre, una tetilla de ese tamaño. Entonces el papá y la mamá me lo llevan, que ni le cobro, eso es hablar como amigo. Le digo, viejo, tiene que hacer la cirugía. Porque ese niño tú le estás tronchando su capacidad de querer sentirse probado para conquistar o florecer en una comunidad que tiene que levantarse como un alfa, tanto ante los hombres como también para la apetencia de las mujeres. Me lo tomo como a los 3 meses en la calle, el carajito con la tetica. Digo, ¿y qué fue? No, que estamos dándole un tiempo. Digo, viejo, tú lo que estás creando ahora mismo es una semilla peligrosa en ese muchacho. De inseguridad, viejo, de vergüenza, de comenzar a sentirse poco como hombre, aún queriendo. Porque por más que tú quieras, en esa edad de inseguridad, él lo está mirando en el espejo ahí. Claro. Así mismo es. ¿Y qué tú ves? Cuéntame. ¿Y qué tú haces usualmente en esos casos, Pablo? Bueno, hay diferentes grados de la ginecomastia. Yo siempre predico con el ejemplo y le digo a los pacientes, nosotros buscamos hacer cambios físicos que repercutan de manera positiva en la psique del paciente. Dependiendo del grado de la ginecomastia, sobre todo si hay un excedente de piel, pues se combinan los procedimientos que bien puede ser desde una mastectomía,
llámese retirar el tejido mamario con o sin exceso de piel, o la combinación de la mastectomía con la liposucción. Dije que hay una clasificación, la clasificación tuya, Simón. Hay una clasificación que agrupa en 4 grados la ginecomastia. Los primeros 2, si hay un montículo de tejido que bien puede ser escaso o moderado, sin exceso de piel. Y a esos 2 grados se le relega el uso de la liposucción. Los otros 2 grados, donde sí ya hay un exceso de piel y un montículo más agresivo o mucho mayor, pues entonces se combina la mastectomía con o sin liposucción. ¿Por qué tengo que hablar de liposucción y mastectomía? Porque el tejido mamario no solamente es la mama per se, también tiene grasa. Y la grasa se extrae con liposucción. Pero el tejido mamario no pasa por una cánula de liposucción. Para eso se hace la cirugía de la mastectomía, para remover el tejido mamario. Se cauteriza buscando la hemostasia. Sin embargo, se debe de preservar un disco importante de tejido debajo del complejo oral a pezón, para que entonces el complejo oral a pezón no se retraiga. ¿Qué fue lo que me hicieron a mí? Él me lo dijo, el Cordero. Yo te removí todo, incluso era unilateral que yo lo tenía. Y él me abordó los 2 lados. Para simetrizar. Y agarró y me dejó, te dejó un puntico ahí. Me dijo así mismo, un puntico. Fíjate cómo ese enfoque en el abordaje tiene que ser tan importante, el conocimiento de la respuesta posterior. ¿Verdad que sí? Es correcto. Además de que, como ya te dije que había tejido graso circundante, el manejo que se le da a posteriori tiene mucho que ver con la recuperación del paciente. Utilizamos drenaje, compresión, corsets de compresión. Muchos de los pacientes masculinos me dicen, doctor, entonces ahora usted me va a poner una faja. Y yo que nunca me he puesto una faja. Le digo, no, es una prenda compresiva para ayudar con la inflamación y que ese tejido se adhiera. ¿Qué pasa con nosotros los hombres que somos muy dados a tragarnos nuestros problemas? No nos gusta exteriorizar aquellas cosas que nos afectan, que nos hacen sentir inseguros, y preferimos ocultarlas. A diferencia de las mujeres son un poco más open. Lo hablan con una amiga, lo hablan con un familiar y buscan una ayuda. Pero nosotros los hombres somos más retraídos y sufrimos en silencio las consecuencias de situaciones así. Yo te hablé hablado de mis años en la milicia y de mis amigos en las fuerzas especiales y demás. ¿Por qué yo tengo que sobreponer una cosa con la otra? Los hombres indiscutiblemente buscamos pertenecer a una manada. En cualquier estamento militar, todo el que ha atravesado por lo mismo busca un grupo. En el caso particular para mí, BUD/S, Basic Underwater Demolition Seals, la filosofía de vida de estas personas que buscan pertenecer a un grupo más estricto, le da a ellos la oportunidad de reestructurar su carácter. Pero fíjate que todos buscan parecerse, porque hay unos estándares que les dicen a ellos, si tú quieres pertenecer a la comunidad, hay cosas que debes hacer que te hagan similares a nosotros. Y yo superpongo mi especialidad con esto porque para ellos el estándar del fitness es lo número 1. Inclusive hay fases preparatorias para esto y tú debes no solamente lucir, sino estar físicamente y mentalmente preparado para afrontar los retos que se te van a implementar ahí. Otra de las cosas que se superponen entre la especialidad es que nosotros buscamos un aspecto más masculino en un paciente que, ya sea por un desbalance de estrógenos, estradiol y testosterona, sea feminizado. En el gimnasio en el que yo asisto actualmente veo muchos preparadores y personas que van a entrenar que tienen situaciones similares donde necesitan masculinizar su aspecto. Y yo le digo, tú sabes, a pesar del precio a pagar en el mundo del bodybuilding o del fitness, los seres humanos no somos simétricos. Todos en algún grado tenemos un pie más largo que otro, tenemos un pecho más desarrollado que otro. Sí, claro. No somos simétricos. Nuestro rostro no es simétrico. Y eso está establecido en la ciencia. ¿Qué sucede? Que nosotros los cirujanos plásticos podemos dar una respuesta a esos escenarios. Hay otras situaciones en las que se pueden utilizar
algún tipo de sustancias para optimizar algunos sectores o algunos grupos musculares. Yo en lo particular no lo hago. Sé que hay mucha gente que ha decollado haciendo rellenos. Nosotros sí defendemos mucho el hecho de los injertos autólogos, como es el uso de grasa a nivel muscular. Hay tratadistas como el doctor Alfredo Hoyos, que tiene una vastísima experiencia haciendo lipotransferencia al músculo. Pero ¿qué sucede? Que otra vez estamos haciendo lo mismo. Estamos truqueando, estamos dando un aspecto y estamos dejando de trabajar la parte importante que es la parte muscular. Yo te dije al principio del podcast, tengo que ser un crítico de lo que nosotros hacemos día a día, porque le decimos a los pacientes, tienes que, pero no ponemos el ejemplo. Para mí es muy fácil tomar músculo de un sector y llevarlo a otro para hacer una reconstrucción, pero no me había dado cuenta lo difícil que es hipertrofiar un músculo y tener una ganancia de masa muscular hasta que me tocó hacerlo. Y yo le comparto esto a mis colegas y le digo, uno está tan acostumbrado a hacer transferencias de tejido a todos los lados, ya sea al pectoral, al cuello y así sucesivamente, pero no nos damos cuenta que estamos dejando de lado que el cuerpo hay que trabajarlo de manera integral. Yo lo hago a raíz de que, y lo menciono a raíz de que la cirugía plástica es solamente la mitad del camino. Las reconstrucciones que nosotros podemos hacer, el tratamiento de la mastectomía es solamente la mitad del camino. Si tú tienes un paciente con una ginecomastia que no va a ser tratado de manera integral por el endocrinólogo porque tiene quizás un desbalance en el control de su peso, entonces estamos a medias, estamos haciendo el trabajo a medias. No solamente se trata de cirugía, sino también de un abordaje interdisciplinario por el pediatra, por el psicólogo. Ya te dije que este tipo de entidades mella la autoestima de un paciente. Así que yo soy solamente parte de un equipo más grande que ofrece una respuesta eficaz a este tipo de situaciones. Deben haber muchos más pacientes por ahí escuchando que saben que tienen una situación que deben de tratarse. Y en vez de buscar ayuda, me lo prefiero quedar callado porque entiendo que esto me hace femenino. Yo ando con un bigote un poco curioso y yo le digo a mis pacientes y a mis colegas, el bigote es una forma de yo simplemente decir, mira, no hay algo más macho que andar con un bigote de vaquero. Otros dicen, no, debe ser el físico. Los hombres tenemos muchas formas de expresar nuestra masculinidad. Pero yo creo que, abordándote en ese sentido, el mismo hecho de atreverse a ser diferente implica buenos niveles de hormonas y andrógenos para ponderarte como una especie, un alfa, no seguir la manada. O sea, el gran problema que veo, yo lo veo como un problema, porque en realidad no da una identidad clara al hombre hoy en día, es esa parte de querer encajar en estereotipos. Cuando tienes que buscar una manada donde cada quien complemente al otro dentro de su singularidad, evitar la pluralidad. O sea, yo, por ejemplo, entrené muchísimos años a la tipa madura aquí poniendo cabello. Juan, ¿quién ponerte cabello, doctora? Si yo gusto así, y me hace con cabello. Claro, lo decía de forma jocosa, tú me entiendes. Pero para mí, por ejemplo, nunca ha sido una pérdida. O sea, yo no tenía cabello, lo perdí poco a poco y en mi familia no hay calvicie. Mi papá murió viejo de casi 80 años con más cabello que Checo. No, y mi hermano Miguel Ángel también. Pero yo, o sea... Pero el ejemplo, o sea, ya que tú hablas de cabello, fíjate que hay gente, o sea, hombres, ¿verdad?, que prefieren tomar un bloqueador de DHT que le mata la libido para tener cabello. Yo prefiero no tener cabello y tener mi libido. Pero fíjate, o sea, si tú me das la opción de forma natural, de yo haber tenido la cabellera de mi papá, pues estoy perfecto. Pero para mí eso no es algo que va a definir usualmente cómo yo me autopercibo con los ojos cerrados, porque yo he tratado de procurar crecer en una dimensión, crecer hacia el ser, no al tener. Claro, por ejemplo, que tú tienes un super cuerpo. Bueno, no tengo un super cuerpo, tengo el cuerpo que yo me merezco porque lo cosecho, porque lo trabajo. Pero no lo trabajo no solamente porque yo nunca, ni siquiera en la época de mi juventud, salí en camisilla a la calle, sino en primer lugar descubrí que me sentía muy bien con los ejercicios y definitivamente me gusta lo que veo. Y así, si eso es ser malo, ser amante, hedonista contigo, pero dentro de tú tener un cuerpo que me pueda sustentar a mi edad hacia adelante, una vida más funcional.
Pues como tú decías bien claro, o sea, el músculo es un órgano que tiene múltiples funciones como en el sistema inmune, pero también es el principal músculo endocrino. O sea, el 80% cuando tiene una ingesta de cualquier tipo de alimento en un músculo estriado sano es captación de glucosa, lo cual va a prevenir el declive vinculado a la resistencia a la insulina. Pero que también conlleva también, por ejemplo, compromiso. Sabemos que tanto la alimentación proinflamatoria como la pérdida de músculo conlleva a suprimir los andrógenos e incremento de los estrógenos, especialmente el estradiol. Entonces, hoy tenemos una crisis de masculinidad que no debemos de verla, como tú dices bien, solamente por la parte que se puede resolver en un quirófano, sino que entender que eso que tú estás manifestando fisionómicamente es un síntoma de algo mucho más de fondo. Y si tú no puedes abordarlo, usualmente con el abordaje correcto, tú podrás cambiar la fachada, pero internamente va a ser el mismo contenido. Y eso hay que abordarlo. Y usualmente el hombre con el bigote o el hombre no está pensando usualmente donde la parte estética no va a ser el valor primario, sino la seguridad de que tú eres capaz de lograr algunas cosas que la mayoría rehúsa porque no tiene ni convicción ni la materia endocrina real para sentirse que es parte de una vida completa en un hombre. Un hombre tiene que vivir preparado para la guerra, aunque viva en un jardín. No es lo mismo un jardinero en la guerra que un guerrero en un jardín. Y no hablo de agresividad, sino la capacidad de ostentar mi masculinidad como un proveedor de mi familia, protector de mis hijos y tener una comunidad de amigos las cuales ellos puedan contar conmigo y sentirme con capacidad de poder dar la cara por ellos. Entonces eso te da un código de vida como convicción, como en los grupos militares. O sea, tú lo que tú haces cuando tú eres militar y tú perteneces a un equipo de élite, que tú fuiste depurando gente con capacidad más mental que física. La física la necesita. Pero en esos entrenamientos militares, como tiene que ver los SEALs o cualquiera de ellos, yo tengo amigos también que son SEALs y Delta en Estados Unidos, pero tengo más amigos de la parte de los Marines, especialmente pilotos, como mi amigo Mike Gator y Brett Laser, que son mis amigos con los que yo voy de cacería usualmente a Estados Unidos, estamos a montar en estos días, es que son una comunidad donde por lo menos viven bajo un código conductual, un código de vida que es muy similar, aunque se dediquen a múltiples cosas. Y lo que está faltando hoy en día en realidad es encontrar una manada en la cual, como siempre digo yo, que no vayan a decirte que tú no eres suficiente, sino que vayan a complementarte con tus carencias y sean referentes para tú poder desarrollarte, viejo. En cualquier ámbito, viejo. Para tú ser un hombre no implica lo que tú puedas tener y obtener. Es lo que tú puedas cargar dentro de ti y que usualmente nadie te lo puede quitar porque se irá contigo y nadie te lo puede remover porque son tu convicción, tus creencias, tu preparación, tu capacidad de pensamiento y de respuesta física. Tú puedes ser una persona, a lo mejor tiene un cuerpo sumamente estético, pero eres un hombre fuerte, con una mano que rompa a cualquiera. O tú puedes ser una persona aparentemente débil físicamente, pero gran capacidad de correr. El asunto es sentirte que tú eres capaz, que tú no dependes de otro, que tú puedes subsistir en un momento de crisis. Por eso que yo reitero que hay una crisis de masculinidad y tal como tú lo dices de una forma tan magistral, Papo, no es un hecho solamente la parte de la estética. Yo conozco muchos tipos que estaban apenas de 2 meses a hacer una buena dieta, entrando a los hierros, y se hacen prácticamente el six-pack, se lo hacen. ¿Tú entiendes? Cuando era prácticamente, yo siempre digo que el mayor éxito para mí es sentirme que soy capaz y romper aquellas cosas que en un momento son limitantes. Yo tenía años que no hacía sentadilla, que es uno de mis movimientos favoritos. ¿Qué hice? Me di mi tiempo. Limpié mi alimentación para evitar que la respuesta inmune no sea excesiva a las articulaciones por el incremento de la glicosilación en las articulaciones, que me lleva a que los macrófagos me creen artrosis, tipo lo que tú bien manejas como médico. Comencé a trabajar los músculos periféricos, viejo, ya estoy squateando, las rodillas no me duelen, hasta abajo, ¿tú me entiendes? Entonces, hedonismo no, viejo, o sea, yo no me pienso rendir a la vida. ¿Por qué me voy a rendir? Si la vida es una oportunidad para aprovechar al máximo, viejo, al fin y al cabo, todos nos vamos a morir. Pero lo que va a permitir lo que dejamos en trascendencia, en ejemplo, las comunidades a las cuales pertenecemos y si decidimos tener nuestra descendencia. Ese teacher de Unbreakable y esa comunidad que lleva el nombre de Unbreakable me acuerda a Eddie Penny. Eddie Penny es él es former SEAL, estuvo en Death Group, es una especie de élite dentro de la élite. Y él dentro de la filosofía de Unbreakable, de todo lo que vivió en su vida,
en esta comunidad igual. Se proyecta ese eje donde eres un líder, eres un beacon, una luz, un punto de referente para otros que vienen siguiendo tus pasos, que buscan o que aspiran a ser como tú o a llevar esa trayectoria igual. Y esto de Unbreakable me recuerda mucho cómo nosotros, desde mi óptica, estamos tratando de reincorporar elementos que para nuestros antepasados eran comunes. Yo nunca he visto un campesino arar la tierra gordo. Nunca he visto un campesino que trabaje de sol a sol, que tenga ninguna situación que desde mi punto de vista yo deba corregir. Se nutren con la luz del sol. Son los individuos más fit que hay. Se alimentan con lo mismo que producen. Y aún así proyectan ser lo que son. Nuestros antepasados eran personas robustas en carácter, en su disciplina diaria, en lo que hacían a diario. Yo como cirujano plástico puedo acompañarte a la mitad del proceso. Yo puedo hacer un cambio en tu cuerpo, pero la otra mitad debes tú hacerla. Yo puedo retirar grasa de un lado, pero si tú no vas a combinar esto de una disciplina o un nivel nutricional adecuado, no estamos en nada. Viejo, tú tienes el ejemplo de la bariátrica. O sea, creo que como 9 de 10 vuelven y engordan. ¿Por qué? Porque sí, le quitaron, le cerraron el estómago, perdieron el peso, pero nunca cambiaron su forma Viejo, que yo reitero, mira, por ejemplo, yo hago mucho biohacking. Yo uso, viejo, allá en la clínica con los médicos, claro, que están allá. Como yo estoy de punto y me fui en estos días al Longevity Fest de A4M y me mantengo al día de este tipo de cosas. Viejo, hay gente que están hecho pila de mierda, viejo. Se ponen la pila, se ponen coño nítido, pero arrastran remanentes de su vieja vida. Viejo, vamos arriba, vamos a meter mano, ven. Vamos de fulano, ven, para que te arregles. Tac, 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 par de toquecitos. Pero tú sabes que ya tú cosechaste lo que tu cuerpo iba a dar en función a tu historia. Porque hay una historia atrás. Yo voy al campo mío, el que trabaja conmigo, Papilín, que es un tipo de mi edad. Tú lo ves y lo que ese tigre parece, mano, que va a competir. No, viejo, o sea, delgado, pero eso sí, papo. Mira, tú puedes hacer una clase de anatomía con ese tigre, loco. Que tiene porcentaje de grasa como en 4 o en 5, viejo. Y el día entero en el sol. No cuenta calorías. No está metido en un gimnasio. El día entero, viejo, ahí. El día entero. Pero el día entero, viejo, y delgadito, viejo, no sufre. Tú ves ese tipo subido a esa loma, viejo. Y yo me sofoco, loma de vero, viejo. Entonces, ¿qué va a hacer? Como tú dices, no tiene que hacer nada, viejo. Él es reflejo de su entorno. Pero muchas veces nosotros, que somos todos resultados de nuestro entorno, tanto nuestro entorno implica con quién hablamos, lo que consumimos, escuchamos, leemos o no leemos, lo que comemos, hasta la luz va a influir, cómo tu cuerpo va a reaccionar a nivel de energía mitocondria. Es bastante complejo y profundo. No es el tema de hoy. Pero pues están los biohacking, viejo. Si tú eres una persona que tiene todo, que tú naciste por tu estilo de vida, trastorno de infancia, tiene un hipogonadismo profundo, viejo. Tú eres candidato para reemplazo hormonal. Hay médicos especializados en eso, que te van optimizando hasta que las manifestaciones sexuales, las características sexuales secundarias se manifiestan. Ajusta la dosis y la mantiene ahí. Y le va mejor, viejo. Y hay muchachos que inclusive han hecho tratamiento por 1, 2, 3 meses o años incluso. Una vez el cuerpo reconoce esos niveles nuevos como los apropiados, se manifiestan tanto en características fisionómicas como también características sexuales secundarias, carácter, porque la testosterona, por ejemplo, activa mucho la vía dopaminérgica. ¿Tú entiendes? Debe tú estar al lado, deja de barajar los pleitos, como digo yo. Le pierde miedo a la vida. Tú retiras, el cuerpo puede restablecer a veces bajo ciertas características, pero lo que tú haces es un biohacking, viejo. Es un biohacking, mi hermano. Usted agarró, rebajó, no rebajó, o tú quieres comenzar como punto de partida para motivarte la cirugía, podría ser ese punto de partida. Y a partir de ahí va el cirujano, tiene un abordaje correcto, tiene una guía psicológica para que tú entiendas tu historia, hacia dónde tú puedes ir. Y luego busca quien te pueda guiar a tú comenzar a implementar factores de estilo de vida que tú no tuviste, que fue lo que te llevaron a lo que tú estás actualmente. Hay una parte que yo comparto siempre con los pacientes y le digo, si vas a hacer esto para volver a tus viejos hábitos, mejor no lo hagas. Yo prefiero que cambies el mindset. Y si estás aquí buscando
una solución parcial o un jump start, ayúdame a por lo menos go back and track, yo puedo ayudarte. Y eso lo hemos hecho cada rato. Pacientes con los senos súper grandes, que hemos hecho reducciones, la paciente se reintegra a una vida de ejercicio diario. Pacientes que vienen de una pérdida masiva de peso y ya hay piel que cuelga, esa parte la podemos corregir, fenómeno. Pero ya el paciente viene comprometido con un resultado que apenas la cirugía plástica es solamente el pequeño empujón que vas a necesitar para luego seguir la trayectoria. No vengas buscando una solución definitiva, de decir voy a entrar al quirófano de esta forma y voy a salir por acá ya todo muy fit, muy corregido, sin cambiar el chip de acá. Y el mensaje de hoy debe de ser justamente eso. La cirugía plástica es un vehículo que te puede acortar distancias, pero no es la respuesta definitiva. Usted mencionó lo de la cirugía bariátrica. Claro, el estómago es un músculo. Si tú a un bariátrico le dices, ok, nada más te puede comer 2 onzas de sólido por día, una caja de pizza él se la va a bajar en 24 horas. Atento al relajito de 2 onzas. Porque el mindset dice, tengo que bajarme la caja de pizza. Y lo mismo pasa con nosotros. Si yo te voy a hacer un procedimiento buscando masculinizarte, pero tú vas a relegar sobre mí la responsabilidad total de hasta tus hábitos, estás en el lugar equivocado. Bueno, eso de la responsabilidad no pasa a nosotros también. O sea, yo te entreno 1 hora, pero si después que tú sales del gimnasio, si tú no haces lo que nosotros te decimos que tienes que hacer, tú no vas a ver resultado por el que tú estás trabajando esa hora en el gimnasio. Viejo, y también el plan también hay que ir modificándolo con los años, viejo. Yo, por ejemplo, yo de que tengo 14, 13 años, yo nunca dejo de hacer ejercicio, viejo. Bueno, tuve una cirugía, pero no es que yo abandono los ejercicios. O sea, yo puedo irme de viaje y estoy en un lugar y tomamos una semana de descanso, pero me rompo antes de irme para que esa semana sea de recuperación. O sea, para mí es una forma íntegra en mi vida personal. Pero me contesta ahora mismo que me he dado cuenta, que yo estuve conversando en estudia con Antonio Gómez, mi compañero en Unbreakable, en la comunidad que estamos creando, de que, viejo, o sea, yo sigo haciendo ejercicio, sigo comiendo bien, pero me estaba dando cuenta, viejo, que poquito a poco me estaba incrementando la grasa visceral. Me doy cuenta porque vi un par de fotos mías con t-shirt y veo como la parte media abultada. Claro, que yo me voy a mirar en el espejo, yo me recojo y me veo los cuadritos, pero no es lo que yo quiero. Yo quiero que en un estado de sentirme que el vientre no se me va hacia adelante. ¿Qué hice yo? Tuve que reconocer automáticamente qué me estaba pasando. Y definitivamente que la carga de trabajo me da mucha ansiedad y la noche como de más. Comencé a utilizar un péptido, que es de nueva generación, que sería como el relevo del Mounjaro, que es el retratutide. Y comencé con dosis mínima. No me ha afectado, pero ataca prácticamente porque es un agonista de glucagón. He comenzado a rebajar la parte media, viejo. Y prácticamente salía con anoche con mi amigo Raeldo. Un ribeye, un filete picado ahí trillado. Y comí despacio y me llené más rápido. No me llené, yo pude haber seguido comiendo, pero te trabaja también con lo que tiene que ver con los mediadores del apetito. No como agonista de la GLP-1, como el semaglutide y el tirzepatide, que es el Mounjaro, y también el Ozempic. El asunto es que ahí están las herramientas, viejo. Están las herramientas. Ahí están las herramientas, viejo. Y son para utilizarlas. Pero como tú puedes utilizar un arma de fuego para protegerte o para hacer daño, también están estas herramientas y necesitas la guía correcta para saber cuándo tú eres candidato y cómo comenzar, en qué orden hacerlo. Eso se trata, porque los recursos están ahí. Ahora, ¿cómo los implementamos? ¿Cómo los utilizamos? Para que nos aporten un punto de anclaje para un cambio de dirección en nuestra vida, no para volver a lo mismo. Yo tengo gente que quiero muchísimo, que llevan en los últimos ya 30 años 4 cirugías plásticas, mi hermano, lo mismo. Vuelve y engorda. Es una opción. Yo no lo elijo. El tú vivir así no te va a hacer ni mala ni buena persona, pero lo que tú hagas ahora va a definir mucho cómo vas a vivir los últimos 20 o 30 años de tu vida. Body talks, el cuerpo habla. Never lie. El cuerpo habla. ¿Tú sabes por qué te digo body talks? Muchos pacientes a veces vienen y me dicen, en la mañana me veo lean, estoy nítido, me siento muy a gusto como me veo.
y los felicito. Qué bueno que esto te ayudó a mejorar tu aspecto. Pero date cuenta entonces que en la tarde el cuerpo cambia y te inflamas más y el cortisol alto te lleva a comer más. Eso es una respuesta fisiológica. ¿Cómo puedes manejar los niveles de cortisol? ¿Cómo puedes manejar los niveles de estrés? Debes implementar ejercicio físico. Yo no puedo cambiar tus hábitos. Again, I can only show you the door, but you need to walk it. Yo puedo mostrarte la puerta y decirte, mira, esta puerta se llama rutina y conveniencia, pero tú debes cruzarla. Yo puedo ayudarte a mejorar tu aspecto físico, pero tú tienes que hacer una parte y es utilizar tu propio cuerpo, tu propia fisiología para que trabaje en pro para ti. Si yo te digo con este segmento de información que el cortisol alto va a llevarte a comer más de noche y que tener un sistema nervioso simpático súper excitado va a llevar a disparar tus niveles de ansiedad y de estrés. Especialmente por carbohidratos. Regula esa parte inflamatoria con un coaching nutricional adecuado. Implementa el ejercicio de peso. Y eso va a dar sus resultados a la corta y a largo plazo. Todo el mundo quiere verse bien en esta época. Todo el mundo quiere verse lean. Pero nadie quiere entender que los 28, 30 días del mes no estamos igual. Que en las tardes te vas a inflamar más, que vas a retener un poco más de líquido. Y que en la mañana todos los depósitos o los acueductos de drenaje venoso están vacíos. Por eso te ves tan bien. Tenemos que abordar el aspecto físico de manera más holística, más completa y utilizar nuestra propia bioingeniería a nuestro favor. De manera tal que es duro restringir las porciones de alimentos, cortar carbohidratos o mejor dicho, implementarlos de manera adecuada en nuestro beneficio. Pero hay que hacer como nos han vendido siempre los talleres, hands-on. Esto es un hands-on y ese hands-on implica la combinación de todo lo anteriormente mencionado. Quiero darte las gracias por estar con nosotros, viejo. La verdad que ha sido bastante grata la conversación. Que se repite. Creo que uno de los podcasts que yo más he disfrutado. Disfruto mucho, pero la idea es que me sentí como... Prácticamente olvidé que estábamos aquí en la cabina con los muchachos. Buenísimo, viejo. Me da mucho gusto haberte conocido. Espero que podamos fomentar una amistad. Claro que sí. E incluso yo recibo muchas personas. Vamos a hacer referimientos para que la gente pueda entender de que es tan importante y tan digamos que es clave cuando buscamos un procedimiento de este tipo, tener la persona adecuada que nos dé la orientación en la dirección y el timing correcto. That's right. Eso es lo que se quiere. Muchas gracias. Gracias a usted. Señores, gracias a estar una vez más en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías. Hasta la próxima.